Ciencia y tecnología. Quinto grado. Conversión de unidades. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a continuar abordando algunos aspectos relacionados con la manera en la cual escribimos las cantidades, tal y como veníamos hablando desde la semana pasada. Pero en esta ocasión le vamos a prestar más interés a la parte de las unidades y cómo podemos hacer diferentes conversiones entre cada una de ellas. Así que si te encuentras listo, comencemos. Cuando has ido al supermercado o al mercado, ya has notado que las viñetas que aparecen en los productos que ahí se comercializan suelen tener mucha información. Parte de la información que suelen tener es, obviamente, el nombre del producto, tienen algunos valores numéricos que hacen referencia a sus cantidades y también toda su viñeta nutricional. De toda esta información que logramos observar, nosotros notamos que la manera en la cual están expresadas es con un valor numérico y con una unidad de medida. Con el valor numérico no solemos tener mucho inconveniente, ya que nosotros podemos dimensionar cantidades como 5, 10 y otros valores. Sin embargo, con las unidades hay que tener mucho cuidado en la manera en la cual nos las están mostrando, ya que pueden existir algunas unidades de medida que no sean muy familiares para nosotros. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar con las reglas que normalmente vienen en los estuches de geometría. Por ejemplo, nosotros podemos notar que las escalas en algunas reglas vienen dos, una escala para centímetros y otra escala para las pulgadas. Suele ser un error muy común que indiscriminadamente medimos con una o con la otra. Preferentemente cuando nosotros estamos haciendo mediciones vamos a utilizar los centímetros y si queremos mantener las unidades del sistema internacional y utilizar metros, entonces hay que hacer la conversión de centímetros a metros. ¿Y cómo podemos hacer eso? Vamos a la pizarra y vamos a aprender un poco cómo hacer este tipo de conversiones. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Asumamos que hemos hecho la medida de la longitud de un zapato con una regla que tiene una capacidad máxima de 30 centímetros y que el resultado final que obtenemos es una longitud de 20 centímetros. Pero como ya hemos hablado con anterioridad, los centímetros no es directamente la unidad que se utiliza para el sistema internacional. Normalmente buscamos que las longitudes estén expresadas en metros. Claro, en el caso del centímetro es una subdivisión del metro. ¿Cómo podemos hacer para convertir estos 20 centímetros a metros? Si queremos realizar esa conversión, lo que nosotros necesitamos saber es el factor de conversión o el factor de equivalencia. Es decir, cómo se relacionan los centímetros con los metros. En este caso nosotros tenemos que 100 centímetros equivalen a un metro. Desde el momento que nosotros tenemos la palabra centi, nos puede dar una idea de que necesitamos 100 partes, es decir, un valor de 100 de centímetros, para poder obtener un metro. Ahora que tenemos esta expresión, ¿cómo realizamos la conversión? Tenemos la medida que nos interesa convertir, es decir, los 20 centímetros, y ahora utilizamos el factor de conversión. El factor de conversión se utiliza de la siguiente forma. Si yo tengo centímetros en la parte superior, necesito tener centímetros en el denominador para que se puedan cancelar. Entonces, yo arreglo este factor de conversión diciendo que un metro equivale a 100 centímetros. De esta forma, los centímetros se me cancelan con los centímetros y ya solo me queda la operación matemática 20 multiplicado por 1, lo cual me da como resultado 20, dividido entre 100. Si hacemos esa operación, nos vamos a dar cuenta que el resultado sería 0.2 metros, es decir, la división 20 entre 100. Y con eso ya tendríamos nuestra conversión de centímetros a metros. Notan que la clave es en conocer los factores de conversión.
Así que para ir comprendiendo mejor estos factores de conversión, veamos los siguientes ejemplos. Como ya te pudiste dar cuenta, es fundamental conocer los factores de conversión si queremos realizar muchos ejemplos. Así que veamos ahorita en pantalla algunos de los factores de conversión que más nos podríamos encontrar o los que más podríamos utilizar. Para la longitud tenemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, una milla equivale a 1609 metros, una pulgada equivale a 2.54 centímetros y un pie equivale a 0.3048 metros. También tenemos las unidades de masa. 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. 1 kilogramo también equivale a 1000 gramos. Una libra equivale a 16 onzas. Y tenemos las unidades de tiempo. Un año equivale a 365 días. Una hora equivale a 3600 segundos. Y un minuto equivale a 60 segundos. Ahora que ya conocemos todos estos valores de conversión, veamos cómo los podemos aplicar con los siguientes ejemplos. Ahora veamos dos ejemplos de cómo utilizar estos factores de conversión. Comencemos con uno que puede ser muy recurrente y es el convertir libras a kilogramos. Entonces, partamos de la siguiente incógnita. Si queremos convertir 5 libras y lo queremos convertir en kilogramos, lo que necesitamos hacer es ir a nuestra tabla de conversiones y ver cuál es la equivalencia. Nosotros notamos de que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Entonces, ¿cómo va a quedar la expresión para hacer la conversión? Tenemos las 5.5 libras. Vamos a poner las libras y lo multiplicamos por nuestro factor de conversión. Como ya conocemos el factor de conversión, solo es de buscar la manera de hacer el arreglo apropiado. Entonces nosotros tenemos que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. ¿Por qué lo hemos colocado en la parte de abajo? Porque necesitamos eliminar las libras. Aquí tenemos que en efecto se me cancela y se me cancela y solo me va a quedar como resultado los kilogramos. Tendríamos que hacer la multiplicación de 5.5 por 1 y ese resultado dividido entre 2.2. Si hacemos esta operación vamos a obtener como resultado 2.5 kilogramos y con esto tendríamos ya la conversión de unidades. Veamos otro ejemplo, ya no con masa, sino que con tiempo. ¿Qué tal si nosotros queremos convertir, por ejemplo, 2 horas a segundos? Si queremos hacer esta conversión de manera similar, vamos a tener nuestras 2 horas y lo multiplicamos por nuestro factor de conversión. Creo que ya entendimos un poco la lógica. La lógica es que la unidad que quiero cancelar es la que pongo en el denominador y la unidad a la que quiero convertir es la que colocamos en el numerador. Por lo tanto, nuestro factor de conversión de horas y segundos es que en una hora hay 3600 segundos. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Se nos cancela en las horas. Y en el caso de los segundos, tendríamos 2 multiplicado por 3600, lo cual nos daría como resultado 7200 segundos. Y con eso ya entenderíamos entonces cómo es que funciona o cómo se le puede dar uso a este tipo de factores de conversión. Vamos a borrar y vamos a seguir viendo más ejemplos para que te quede una mejor comprensión de cómo hacer este tipo de conversiones. Con el siguiente ejemplo vamos a entender cómo realizar conversiones de unidades cuando no solamente tenemos una única unidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos algunas expresiones como la de velocidad. Si nosotros observamos los velocímetros suelen tener más de una unidad. Es decir, la manera en la cual aparece la información
suele ser en kilómetros por hora y en algunos vehículos también aparecen como millas por hora. Algunos velocímetros inclusive nos ponen las 2 unidades. Pero nosotros hemos visto que la manera en la cual debemos de representar tanto la longitud como el tiempo es en metros y en segundos respectivamente. Por lo tanto, tenemos que hacer esa conversión de, por ejemplo, kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, hagamos un ejemplo de cómo sería el tratamiento que le daríamos a ese tipo de conversiones. Voy a tener, por ejemplo, el cambio de 80 kilómetros por hora y yo lo quiero convertir a metros por segundo. Es decir, para que sea coherente con las unidades del sistema internacional, con las fundamentales. ¿Cómo tengo que hacer aquí la conversión? En esencia es exactamente igual a como lo hemos venido trabajando. Lo único que vamos a hacer es, tenemos la representación de 80 kilómetros por hora, lo voy a colocar en una notación de fracción, como hemos venido trabajando, y voy a poner el factor de conversión, pero en este caso, al ser 2 unidades con las que estoy tratando, lo que voy a colocar son 2 factores de conversión. ¿Y qué factores de conversión son los que yo necesito? Bueno, necesito la conversión de kilómetros a metros y necesito la conversión de horas a segundos. Veamos entonces en qué consisten ellas. Si tengo kilómetro acá, yo debo de buscar que quede kilómetro en la parte del denominador. En un kilómetro, si recordamos de la tabla que habíamos mostrado, tenemos 1000 metros. Y en el caso del tiempo, también, si recuerdas de la tabla que mostramos, teníamos que la conversión de horas a segundos es que en una hora tengo 3600 segundos. Es de notar y de observar con mucho detalle en la posición en la cual estoy colocando las unidades. Recordemos cuáles son las unidades que queremos eliminar. Quiero eliminar kilómetros y quiero eliminar las horas. De ahí la razón por la cual los coloco en esta posición, para que lo único que me quede sean los metros y los segundos. De aquí en adelante lo único que debemos hacer es realizar el cálculo. Sería 80 por 1000, tendríamos 80.000 y ese valor dividido entre 3600. El resultado que obtenemos sería 22.2, o si queremos dejarlo en las cifras significativas tal y como nos lo mostraron en la semana pasada, nos quedaría de 22 metros sobre segundo. Y con eso tendríamos entonces nuestra conversión. Ahora, ¿cómo es que podemos aplicar este tipo de conversiones cuando tenemos la misma unidad que se repite múltiples veces o que tenga una potencia? Veamos el siguiente ejemplo. Como estamos hablando de unidades cúbicas, lo que voy a necesitar es tener un cubo. De este cubo, lo que yo necesito saber es cuánto mide su arista. Y para eso vamos a pedirle ayuda a Nico para que con su tecnología de realidad aumentada nos pueda brindar el dato. Vamos con Nico. Hola chicas y chicos, este es nuestro cubo. Medimos la arista y el resultado es 30 centímetros. Gracias a Nico, ahora sabemos que la arista del cubo es de 30 centímetros. El procedimiento para encontrar su volumen sería multiplicar 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros. Tendríamos el valor numérico de 27.000 y sus unidades, si recordamos, nos tendrían que quedar centímetros cúbicos. Ahora, si nosotros queremos encontrarlo en metros cúbicos, tendríamos que convertir estos 30 centímetros a metros, es decir, 0.30 metros por 0.30 metros por 0.30 metros. Si hacemos la operación de multiplicarlo 3 veces, vamos a obtener como resultado 0.027.
y sus unidades, considerando que ahora estamos trabajando en metros, nos quedarían metros cúbicos. Con esto entonces hemos aprendido diversas formas de estar haciendo factores de conversión y pasando de una unidad a otra. Espero que esta teleclase haya sido muy útil para ti y recuerda sintonizarnos siempre la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.